Bien, continuando con nuestra actividad, ahora vamos a escuchar el texto de opinión que ustedes trabajaron y va a comenzar en este momento mi estimado Jorge Cepeda. Hola, ¿me escuchan o no? Muy bien, lo escuchamos muy bien, ¿sí? Sí. Bueno, buenos días. Ante nada, me disculpo por llegar atrasado, pero estoy bien aquí. Eh, yo también hoy día envié la tarea porque no sabía que había que enviarla. Mi texto es el siguiente. Trabajé lo que se llama, el título es el electrocardiograma. El tema o la introducción es el electrocardiograma como método analítico para reconocer el estado del corazón. Y el desarrollo puse el electrocardiograma, mide la actividad eléctrica cardíaca de acuerdo a patrones preestablecidos de nuestro motor y nos indica si los impulsos nerviosos que hacen funcionar el músculo están en un rango normal. Y de acuerdo a experiencia y conocimiento, yo concluí que el electrocardiograma es uno de varios exámenes que pueden darnos pistas de nuestra salud cardíaca y su resultado no es determinante para saber con certeza si el verdadero estado del músculo cardíaco. Es así que en conjunto con sospechas de otras enfermedades y los resultados de mediciones de presión arterial y otros análisis bioquímicos, se puede determinar con mayor exactitud el real estado de salud de nuestro corazón. Ese es mi tema. Muchas gracias Jorge. Entonces vamos a escuchar ahora eh, a Juani. Ya. A ver. Yo planteé una reflexión acerca de, bueno, dice punto 1. ¿Qué es el arte de la escritura? ¿Por qué algo tan necesario para los niños, los adultos y toda la humanidad, como es el pensar acerca de la vida, del existir o de lo que consideramos necesario referirnos, tiene tan poco acceso a la gente? Económicamente está a la mano de todos nosotros, un lápiz y un papel, o ahora un teléfono celular, móvil. Creo que puede ser un tema de estrategia, de no querer abrir la mente por prejuicios. El arte es la instancia más maravillosa de la realización de un ser consciente. Hacer cambios a nivel escolar para facilitar metodológicamente la escritura de los niños y niñas. Y finalmente puse, el arte es un instrumento de reflexión y de paz. Eso, Palmira. Muchas gracias, Juani. Muchas gracias. Continúa entonces Lucila. Lucila. ¿Soy yo? Bueno, yo escribí acerca de el mal uso del lenguaje aplicado a las letras X, arroba y E. El tema determinado es, el tema general es ese. El tema específico o determinado es que no importa cómo se sienta la gente, si son como LGTB, X, Y, Z o no binario, independientemente de cómo se siente esta gente, solamente hay dos géneros, masculino y femenino. Y en casos muy, muy, muy excepcionales es XXY. O sea, o eres XX o eres XY, y salvo cosas muy excepcionales eres XXY. Considero que en una búsqueda de que yo de manera personal
siento absurdo que pretendan cambiar el lenguaje porque no saben a qué género pertenecen. Los no binarios dicen que se sienten hombres y mujeres, pero eres hombre o eres mujer, o vas con el psicólogo o vas con el urólogo. Entonces, el lenguaje que tiene bueno, que tiene miles de años de, ¿cómo se llama?, de purificación hasta llegar al momento actual, yo siento yo lo siento de manera personal que no tiene que cambiar, que podemos seguir escribiéndolo independientemente de cómo lo sientan. Ahí, por ejemplo, en el inglés no se nota tanto la diferencia, pero incluso en el inglés utilizan la X, la arroba o la X o la arroba para tratar de decir el lenguaje no binario en el cual yo no creo. Esa es mi postura. Muchas gracias, Lucila. Continúa entonces Isabel Margarita. Isabel parece que no ingresó. No está. No la veo. No está. Entonces, María Elena. María Elena. María Sí. Elena. Ahí está María Elena. Ahí está. Sí. Bueno, yo escribí sobre un tema que desde muy joven me ha llamado mucho la atención, que es la ciencia ficción. Y lo titulé Ciencia ficción y cambio climático. Esto basada en un libro que leí hace muchísimo tiempo que se llama Hielo, no recuerdo el autor. Y bueno, la ciencia ficción no solo nos habla de cosas ficticias, también nos da argumentos científicos. Estos argumentos tienen que tener un sustento de verdad y parte de ficción. Y en relatos de este género se hablaba del cambio climático y sus consecuencias. Hace años la gente sonreía diciendo, por favor, si eso sucediera tardaría miles de años y no como lo está planteando este personaje en un futuro muy próximo. La realidad nos ha demostrado que realmente este cambio se ha dado con más rapidez de lo que pensábamos. La literatura de ciencia ficción escrita con conocimiento del tema podría ser a la vez una advertencia de lo que podríamos evitar para la destrucción del planeta. Muchas gracias. Eso es mi Muchas reflexión. gracias, María Elena. Muchas gracias. Tita. Tita, Hoy por vengo, favor. hoy vengo. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, yo sin más preámbulos empiezo a leer. Ya vas a ver de qué se trata mi tema. Se llama, wow, no hagas oído sordo. Un perro o un gato son grandes compañeros. Ellos te envuelven con su amor, brindándote compañía y apoyo. Pero, ¿qué sucede con estos animalitos que viven en situación de calle? No tienen un hogar, pasan hambre y sed, expuestos siempre a toda clase de peligro. Nuestra mirada indiferente es signo de que no nos importa la suerte que ellos puedan correr en un momento determinado. Sin embargo, ¿no te has puesto a pensar que además del sufrimiento que estos seres experimentan, también pueden ser causa de problemas mayores? Vamos, te invito a que les prestes ayuda, ya sea brindándoles un hogar o bien apoyando a las organizaciones que les prestan ayuda. Puedes apoyar donando en efectivo o en especie para alimentarlos, para esterilizarlos o bien para que tengan un verdadero hogar. Piénsalo, ellos también merecen un futuro mejor. Gracias, Tita. Muchas gracias. Tenemos entonces aquí presente en la sala Juani Dolores, está presente. Sí, aquí estoy. Pues yo me enfoqué en el tema del ensayo porque es algo que desconocía.
Y entonces me hice la pregunta, ¿por qué considero el ensayo como algo muy difícil? Considerando que el ensayo es un escrito en prosa de carácter didáctico e interpretativo en el que el autor aborda de manera personal y subjetiva temas diversos. ¿Cuál es mi argumento? ¿Por qué considero el ensayo como algo muy difícil? ¿Es la falta de información? No tener las bases, el confrontarme conmigo misma, el temor a hacerlo, el temor a lo desconocido. En conclusión, puedo decir que con la iniciativa de los talleres literarios impartidos por grandes maestros, como por ejemplo la maestra Palmira, lo que una vez consideré difícil va tomando forma, surge el interés por aprender algo nuevo, investigar, retroalimentarme con toda la lluvia de ideas de mis compañeros, planear, crear, corregir y ejecutar es hoy una meta muy ambiciosa para mí, lograr crear un ensayo. Muchas gracias, Dolores, muchas gracias. Isabel, Margarita. Sí, disculpe, me atrasé un poquito, se me pasó la hora. ¿Puedo leer? Sí, 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 en eso Sí, estamos. ya, ahora leo lo que escribí. Uy, ya. Dice así, bueno, yo no le puse título, sino que introducción nomás. Introducción, quiero opinar sobre los sentidos, aparato sensorial, olfato, en cómo influye el olfato en nuestro modo de relacionarnos. En el desarrollo, la importancia del olfato en nuestra continuidad como especie. Solo deseo mostrar la importancia con un hecho, desde el momento de nuestra era cristiana, el momento del nacimiento de Jesús y los regalos de los Reyes Magos. Gaspar, el rey de India, le regaló incienso, una de las sustancias aromáticas que más desprenden olor, un aroma muy agradable para Dios el niño. Melchor, el rey de Persia, le regaló mirra, resina en estado sólido destinada a la embalsamación, también un poderoso analgésico mezclándola con vino para un Dios hecho hombre. Baltasar, rey de Etiopía, le regaló oro, que simboliza la pureza. A pesar de ser el Salvador, nacido en la pobreza, es ser merecedor a este regalo magnífico. La conclusión es, me interesa mucho el tema, me hace surgir una pregunta. ¿Cuánto depende nuestra continuidad como especie del olfato? Leí en mi juventud El mono desnudo, del zoólogo, etólogo y pintor británico Desmond Morris, y también El arte de amar, del psicoanalista Eric Fromm, donde dice, el amor es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que lo separan de sus semejantes y lo une a los demás. El olfato para mí es esencial para relacionarnos unos con otros. Gracias. Gracias, Isabel, Margarita. Liz Coleman está presente, pero no sé si ella va a participar ahora. Liz Coleman, no. Virginia Carrera está. Virginia, Sí, ya. voy a hablarles sobre la innovación. La innovación y la creatividad están en crisis. Los ciudadanos del mundo, en un gran porcentaje, y me refiero a niños, jóvenes, adultos, prefieren trabajar con los mismos patrones. La inventiva se queda rezagada ante la falta de proyección y visión creativa, ante modas mal entendidas. La imitación es el tributo que le da el mediocre al genio. Así se expresó Oscar Wilde. Y también hay otra frase que dice, el vestido no hace al monje. Ese sí no recuerdo el autor. Entonces, vamos
a la innovación que se basa en una mente abierta, capaz de hacer transformaciones y crear proyectos nuevos y productivos. Debemos automotivarnos para conseguir logros. Los pensamientos son cosas. Somos capaces de producir ideas y cosas. Eso es lo que quiero aportar esta mañana. Muchas gracias, Virginia. Y ya, a ver, de acuerdo a la lista que tengo acá, ¿quién estaría faltando de los que están en sala? En la nómina estarían Jorge, Dolores, Doris Telles. Ahí está, nuestra querida Doris. Doris, activa el micrófono, no se te escucha nada. ¿Se me perdió Doris? Doris parece que salió, la apagó. Es común perderse de pronto si tú quieres activar el micrófono y se te va el puntero del mouse para finalizar, para salir. Bueno, Doris Meneses, no sé si está ahí. Doris. Ya. Entonces, vamos a continuar. Bueno, escuchando digamos, los temas y sus opiniones, bueno, los temas sin duda muy interesantes todos, muy interesantísimo. En cuanto al el desarrollo y a la conclusión, también está claro, yo no voy a cuestionar la temática de ustedes, ni lo que ustedes, por supuesto, expresaron, está excelente, sin duda. Lo que hay sí que hacer es ordenar esas ideas. Hay muy buenas ideas que se están perdiendo, o sea, que no llegan al lector, en este caso receptora, en quien le está hablando, ¿ya? Porque lanzan una muy buena idea, pero de pronto se pierde con otra o con otra más débil, que no viene, en cierta forma, a potencializar la anterior. O sea, los argumentos débiles, a eso voy. ¿Ya? Tenemos que ordenar esa estructura, tenemos que ordenarla. Entonces, para eso estamos, para ordenar esas ideas en esta estructura que es así, o sea, el texto, sea texto informativo, que se llama expositivo también, o sea, texto en este caso argumentativo, tiene una estructura y de ahí sí no podemos salir, porque es así. Bueno, en la estructura, cierto, para todo texto del lenguaje informativo, es introducción, desarrollo y conclusión, ¿verdad? Lo hace distinto en el caso del argumentativo, la introducción, porque en la introducción es donde planteamos el tema, ¿cierto? Planteamos el tema y planteamos sin duda la tesis, o sea, planteamiento. Y en el desarrollo, donde yo doy los argumentos, que también se llaman las bases, argumentos. En el desarrollo también doy respaldo, ¿ya? O sea, perdón, garantía. La garantía es justamente lo que ustedes hicieron, pero así ¿cómo se llama? Se desordenaron. La garantía, al dar un argumento, yo doy la garantía que va a apoyar ese argumento. ¿Se fija? Vamos a ver un ejemplo enseguida. Y finalmente, ¿cierto? Termino en la conclusión, ¿ya? Con la síntesis de lo planteado. Ahora, también manejaron muy bien algunos esto del método deductivo e inductivo. Por ejemplo, Tita empezó con el método inductivo para hablar de su tema que tiene que ver con lo que ella enfocó, ¿es cierto?, de los, ¿cómo se llama?, a la mascota, en este caso los gatitos, ¿no? Ella comenzó así de forma específica. Entonces, sí, eso se puede hacer. No necesariamente la tesis. A ver, explico acá. En la introducción, si yo utilizo el método inductivo,
voy a empezar, te fijas, por algo más específico, más concreto, que pueden ser ejemplos. ¿Puede leer, Tita, por favor, como tú empezaste, para ejemplificarlo con lo tuyo, por favor? Claro que sí, desde el título. ¿Sí? Perfecto. Wow, no hagas oídos sordos. Un perro o un gato son grandes compañeros. Ellos te envuelven con su amor, brindándote compañía y apoyo. Pero, ¿qué sucede con estos animalitos que viven en situación de calle? Ya, ahí nomás, detente, por favor. No, ahí. Y quiero ejemplificar. Si ustedes se fijan cómo inicia, ¿cierto? Inicia su texto con este método inductivo, ¿verdad? ¿Por qué te detuve en la pregunta? Porque en la pregunta, en la introducción que tú planteas, ¿cierto? Estás, imagínate, utilizando la persuasión emocional, ¿ya? Entonces, la interrogante que planteas produce impacto para lo que viene, ¿te fijas? Y lo que viene, bueno, se plantea después en el desarrollo, porque se va demostrando qué pasa. A ver, continúa, Tita, por favor. A ver. Ah, espérame, ¿en qué me quedé? En la pregunta que hiciste. Ajá. Pero, ¿qué sucede con estos animalitos que viven en situación de calle? No tienen un hogar, pasan hambre y sed, expuestos siempre a toda clase de peligro. Nuestra mirada indiferente es signo de que no nos importa la suerte que ellos puedan correr en un momento determinado. Sin embargo, ¿no te has puesto a pensar que además del sufrimiento que estos seres experimentan, también pueden ser causas de problemas mayores? Vamos, te invito a que les prestes ayuda, ya sea brindándoles un hogar o bien apoyando a las organizaciones que les dan ayuda. Puedes apoyar donando en efectivo o en especie para alimentarlo, para esterilizarlo, o bien. Ya. Ahí, por favor. Sí, está bien, si yo estoy deteniendo porque estoy tomando tu texto para demostrar cómo va un texto, se fija, cuando uno lo escribe en sentido inductivo, ¿ya? Pero tú lo estás llevando, te fijas, al planteamiento emocional del cuidado y protección de estos animalitos. Y además, en el desarrollo, en los argumentos que planteas, está también en lo que es la indiferencia de otros, ¿te fijas? Ahí ya hay un tema polémico, lo que hay. Está muy bien, estamos hablando dentro del texto, ¿cierto? Ensayístico, en este caso estamos trabajando con la opinión, con el texto, ¿cierto? De opinión. Entonces, ya incluiste, te fijas, un elemento novedoso al plantear y cuestionarnos, porque quienes estamos escuchando, leyendo, ¿cierto? Un cuestionamiento para quienes son indiferentes, obviamente. No les importa, ¿te fijas? Entonces, en este caso, quiero con esto ejemplificar que este método inductivo está bien empleado. Lo que hay que trabajar más en todos, es el tema de los argumentos, el cómo vamos. Ahora, en el caso del texto que escribió Tita, vuelvo al mismo ejemplo, fíjense ustedes que se dirige al tú, porque como está utilizando el lenguaje persuasivo, en este caso por el tema que ella eligió, se dirige a un tú, claramente, ¿ya? Voy a hacer una comparación, pero acuérdense que estoy haciendo una comparación no del tema, estoy haciendo comparación solamente de la estructura, ¿ya? Que por favor nadie se sienta con esto, digamos así como criticado en lo que escribió, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Jorge, que habló del tema de los electrocardiogramas, predominan en tu temática, Jorge, más el texto informativo, más el lenguaje informativo. Está bien como para la introducción, para darnos a conocer. Comienza ahí, te fijas él, con una
una introducción más general, que está muy bien. Y en la introducción, cuando es general, obviamente, se comienzan a dar la información pertinente, ¿ya? Luego él continúa en el desarrollo, ya un poquito ampliando más, y ahí expresa una opinión, a ver si mal no anoté aquí, en relación a que no solamente el electrocardiograma nos informa, estoy hablando todavía de lo que nos informa, sino que hay otros varios exámenes que van a darnos, se fija, también un resultado sobre el corazón, ¿ya? Pero ahí, Jorge, te faltó la fuerza de este lenguaje persuasivo con respecto al tema. Ahí te falta un poquito profundizar un poco la parte, digamos, del impacto tuyo, como puedes tú, te fijas, entregarnos ya esta opinión tuya. O sea, sentí ahí como eso, pero está bien empleado. Ahí tenemos un texto que va de lo más general para llegar a lo más particular, a lo más específico. Jorge, ¿puedes leer tú la conclusión, por favor? Enseguida, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Dice, el electrocardiograma es uno de varios exámenes que pueden darnos pistas de nuestra salud cardíaca, pero su resultado no es determinante para saber con certeza si el estado del músculo es bueno o no. En conjunto con sospechas de otras enfermedades y los resultados de mediciones de presión arterial y otros análisis bioquímicos, podemos determinar el real estado de salud de nuestro corazón. Ya. Esa es la conclusión, ¿verdad? Sí. Bueno, en la conclusión, si ustedes se fijan, el cómo determinar nuestro estado de salud, te fija un real, o sea, cómo determinar el estado de salud, el real, ¿ya? Si bien es cierto, ahí la conclusión, claro, falta ahí ese impacto también que yo recién te dije, Jorge, y a todos, te fija el impacto emocional, ya la opinión, no tengan temor ante cualquier tema. Si estamos hablando en este caso dentro del contexto de la ciencia médica, te fija, entregar su opinión al respecto. Que sí faltan, claro que sí, o sea, te fija, pero bueno, como era un ejercicio muy breve, ¿verdad? Pero con esto yo quiero demostrar cómo va el trabajo, cómo uno puede redactar un texto, se fija, de opinión, ya que, y lo mismo pasa con un texto ensayístico, porque tanto el texto de opinión utiliza el texto argumentativo como propiamente tal el ensayo, ¿ya? Entonces, podemos empezar con lo concreto, con lo específico, ¿ya? El tema, con algo como el ejemplo que recién, ¿cierto? Se leyó nuevamente el texto de Tita Muñoz, y finalizar con, finalmente, a todo esto, conclusión, el planteamiento ahí de la tesis, ya, de la proposición. El por qué se ha planteado de esta manera, si sigue una secuencia, y finalmente, ¿cierto? Tú planteas al final tu tesis. O sea, no es obligación que lo tengas que hacer al comienzo. O sea, parte primero demostrando todo para llegar a la conclusión, te fijas, de plantear tu, digamos, en este caso, opinión o tu tesis. Y a la inversa, el método deductivo, el que usó Jorge, deductivo, ¿ya? Comienza entregando, te fijas, tu tema, el tema, planteándose tu opinión, en este caso, ¿verdad? Y luego, ¿cierto? En el desarrollo se plantean los argumentos para llegar a la conclusión. Vamos en ese método deductivo de lo más general a lo más específico. Como vamos en el método inductivo, ¿ya? De lo más particular a lo más general. La lógica de lo inductivo y deductivo. O sea, ustedes pueden con eso jugar o decidir, digámoslo así, cómo quieren comenzar a escribir su ensayo o su opinión. Entonces, frente a la, ¿cómo se llama? A lo que ya tienen escrito, yo quiero plantearles lo siguiente. En pocos minutos, ¿ya? En que yo estoy ahora planteándole esto,
quiero que ustedes sigan lo siguiente, lo mismo que escribieron, por favor, lo mismo, ¿ya? Los pasos para un artículo de opinión, ¿ya? Los pasos, porque van a transformar este texto en un artículo de opinión con la estructura, ¿ya? Que está sugerida, ¿no? El texto lo tienen ustedes, pero leo. Primero, ¿cierto? Pensaron en un tema general. Colocan ahí el título del que ustedes van a hablar. Por supuesto que ese tema general es plantearse la interrogante de qué quiero opinar, ¿ya? En el paso número 2, ¿ya? Ustedes ahora de ese tema general van a pensar, de lo que quieren opinar, van a pensar en algo específico de este tema general, que será el tema que se llama determinado, ¿ya? Para eso responden a la pregunta, ¿en qué me quiero focalizar de este tema tan general? Focalizar, un punto, ¿ya? Breve, ¿ya? En el paso número 3, para establecer la opinión en sí, debo pensar en un tema afín que lo problematice. Para ello respondo, ¿qué tema tiene que ver con esto? ¿Qué tema tiene que ver con esto que planteará una opinión personal sobre este tema determinado? En el paso número 3. Y el paso 4, ustedes van a reunir el tema determinado, o sea, del paso número 2, de la pregunta en qué me quiero focalizar de este tema general, ya van a reunir ahí y, por supuesto, van a redactar como opinión, especificando cuál es la postura de ustedes. O sea, el tema determinado con el tema fin. El tema fin que ustedes, ¿cierto?, consideran que está relacionado, por ejemplo, en el caso de Tita, que habló en el caso de la indiferencia, ¿ya? Que estaba el tema fin que agregó ella para, como argumento para, si te fijas, fundamental lo que estaba expresando anteriormente, habla de la indiferencia, una palabra clave, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, ¿te fijas? Bueno, es que ahora ustedes ordenan esas ideas, ordenan las ideas y como, igual como lo hicimos anteriormente, les voy a dar unos 5 minutitos, voy a cortar para que luego se reincorporen, lo trabajen tranquilos esas ideas, ¿ya? 5 a 7 minutitos en que volvemos para que puedan leer lo mismo, pero siguiendo estos pasos. Esa es la actividad porque eso es lo que tenemos que trabajar. Aquí hay que practicar, hay que practicarlo.